El gángster más peligroso de Hollywood en los años 30 no llevaba sombrero fedora ni agitaba una ametralladora Thompson. Este gángster tenía unos ojos grandes y asustados, una voz suave y un vestido con crinolina. Lo más probable es que usted la conozca como Melanie Wilkes, esa esposa casi santa, infinitamente comprensiva, de Lo que el viento se llevó, la mujer que parecía incapaz de hacerle daño ni siquiera a una mosca. Pero la realidad fue mucho más cruel que cualquier guión cinematográfico. En la vida real, esta mujer frágil resultó ser la única persona en California que tuvo los nervios de acero para ir a la guerra contra la mafia más poderosa de su tiempo, los jefes de los estudios. Y lo más importante, ganó. Usted hizo clic en este video porque quiere saber cómo Melanie logró hacer lo que incluso los hombres más brutales de Hollywood tenían miedo de intentar. Hoy vamos a abrir los archivos de la Edad de Oro, de los que las revistas brillantes prefieren no hablar. Vamos a desmenuzar cómo los estudios convertían a las personas en propiedad sin derechos. Expondremos la trampa matemática cínica que hacía que los contratos fueran prácticamente infinitos. Y veremos cómo una sola demanda judicial cambió para siempre las reglas del juego. No solo para los actores de los años 40, sino también para Jared Leto, Taylor Swift y muchos otros. Olvídese de las alfombras rojas. Esta es una historia de supervivencia, traición y una ley escrita con sangre y sudor. Pero antes de abrir esas pesadas puertas de los estudios Warner Brothers, hagamos un trato. Si le gusta que saquemos estos esqueletos del armario, y si quiere más investigaciones como esta, presione el botón de Me gusta ahora mismo y suscríbase al canal. Active esa maldita campana de notificaciones para que el sistema no oculte mis próximos videos. Créame, YouTube, al igual que el viejo Hollywood, no siempre ama la verdad incómoda. Y lo espero en los comentarios. Si cree que exagero en algo, si cometí algún error factual, o si simplemente tiene su propia opinión sobre esta historia, escriba libremente. Leo todo, incluso aquello con lo que no estoy de acuerdo. Y ahora, bienvenido al infierno. Más precisamente, a Burbank, California. Si usted se hubiera encontrado en Burbank, California, en uno de esos sofocantes días de verano de 1935, habría visto una escena extraña. Un enorme complejo de edificios rodeado por una valla alta coronada con alambre de púas. Guardias en las puertas revisando credenciales con la minuciosidad de carceleros. Camiones entrando con madera y saliendo con basura. El ruido de la maquinaria, el olor a aserrín, café barato y sudor. No era una fábrica militar. Y tampoco era una prisión de máxima seguridad, aunque muchos de sus habitantes habrían dicho que la comparación era inquietantemente precisa. Era los estudios Warner Brothers. En la imaginación colectiva del mundo, este lugar era el Olimpo, una fábrica de sueños. Un sitio donde nacían dioses y diosas que descendían de la pantalla rodeados por halos de luz. Personas que hacían fila para recibir pan durante la Gran Depresión gastaban sus últimos 10 centavos solo para escapar durante 2 horas a este mundo de lujo. Veían a Errol Flynn reírse frente al peligro, o a Bette Davis con su mirada penetrante, y pensaban, esto es la vida real, esto es la libertad. Pero detrás de los altos muros del estudio, la realidad no era simplemente diferente, era exactamente lo contrario. Para entender la hazaña de Olivia de Havilland, primero debemos respirar el aire que ella respiraba. Debemos comprender que en los años 30, la palabra estrella, en el diccionario legal de Jack Warner, era sinónimo de la palabra propiedad. En el centro de este imperio se sentaba el propio Jack Warner, un hombre al que temían incluso los gánsteres locales. No era un artista, era un empresario de la vieja escuela, cínico, despiadado y completamente desprovisto de sentimentalismo. Para él, un actor no era diferente de un objeto de utilería. Había utilería cara, un jarrón antiguo o Humphrey Bogart, y había utilería barata, una silla o un extra.
Ambos debían ser controlados con mano firme. En conversaciones privadas, Warner nunca usaba la palabra artistas. Decía simplemente ganado. Y ese ganado debía conocer su lugar en el establo. Cuando la joven Olivia de Havilland, de 18 años, cruzó por primera vez el umbral de su oficina, entró directamente en una trampa perfectamente construida. Era hija de un abogado británico y de una actriz, criada con Shakespeare, con modales impecables y una creencia ingenua en el arte. Pensaba que estaba firmando un contrato de colaboración creativa. Creía que el estudio sería su socio, un guía que la ayudaría a revelar su talento. El documento que yacía sobre el escritorio frente a ella era un contrato estándar de 7 años. 7 años. No parecía demasiado para una joven que soñaba con la fama. Pero como siempre, el diablo estaba escondido en los detalles, impresos en letra pequeña en la página 5. Examinemos este contrato con un microscopio. No era simplemente un acuerdo laboral. Era un acto de transferencia total de derechos personales. Al firmarlo, usted dejaba de existir como individuo legal y se convertía en propiedad de Warner Brothers. Al firmar el contrato, Olivia dejaba de ser dueña de su propio cuerpo. El estudio obtenía el derecho exclusivo de modificar su apariencia a su discreción. Si un productor decidía que debía ser rubia, la teñían sin su consentimiento. Si decidían que sus dientes no eran lo suficientemente rectos, la enviaban al dentista para limar el esmalte e instalar carillas, convirtiendo una sonrisa viva en una sonrisa estandarizada de Hollywood. En el Hollywood de aquellos años, existía una práctica monstruosa de la que los periódicos nunca escribían: la electrólisis de la línea del cabello. Los jefes de los estudios creían que una frente baja era señal de origen humilde, indigna de una estrella. Para crear un aspecto aristocrático, a las jóvenes actrices se les quemaba la línea del cabello con corriente eléctrica, elevándola 1 o 2 centímetros. Era un procedimiento agonizante que dejaba cicatrices y quemaduras, luego ocultas bajo capas de maquillaje. Rita Hayworth pasó por ese infierno. Marilyn Monroe modificó su mentón por órdenes del estudio. Olivia lo veía todos los días. Una cadena de montaje dedicada a reconstruir personas vivas. Su nombre ya no le pertenecía. Lucille Lesueur se convirtió en Joan Crawford después de que el estudio organizara un concurso en una revista para bautizar a una nueva muñeca. Archibald Leach se convirtió en Cary Grant. Si Jack Warner hubiera decidido que Olivia de Havilland sonaba demasiado complicado para un estadounidense promedio de Kansas, ella se habría convertido en Mary Smith a la mañana siguiente y estaría obligada a responder a ese nombre en cada entrevista, bajo amenaza de multas. Este era el mecanismo de control más poderoso. El estudio tenía el derecho de rescindir un contrato sin pagar salario, manteniendo al mismo tiempo la prohibición de trabajar para competidores, si un actor cometía cualquier acto que pudiera dañar la reputación del estudio, u ofender la moral pública. En la práctica, esto significaba vigilancia total. Jack Warner y su red de espías sabían todo. ¿Con quién dormían sus estrellas? ¿Con quién cenaban? ¿Qué decían en fiestas privadas? A las actrices se les prohibía casarse sin permiso escrito del estudio. ¿Por qué? Porque una mujer casada no era la fantasía por la que millones de hombres compraban entradas. Un símbolo sexual debía ser, o al menos parecer, disponible. Pero el aspecto más aterrador era la maternidad. En el mundo de Jack Warner, el embarazo de una actriz no era un milagro ni un acontecimiento feliz. En los libros contables de Warner Brothers, el embarazo aparecía bajo conceptos como defecto de producción o falla del equipo. Significaba tiempo muerto, dinero perdido y cambios corporales. Existen testimonios documentados, confirmados por biógrafos, que describen cómo médicos de los estudios y productores ejercían una presión horrible sobre las estrellas, obligándolas a abortar por el bien de los papeles. ¿Quieres dar a luz o quieres ser una estrella? Tu estreno es en 3 meses. Decide ahora.
Judy Garland, Bette Davis, Joan Crawford. Todas enfrentaron este dilema inhumano. Sus cuerpos eran tratados exclusivamente como herramientas generadoras de ganancias, sin derecho alguno sobre sus propios procesos biológicos. Y es en esta trituradora de carne donde entra Olivia. En los primeros años, ella estaba cegada. Su papel en Captain Blood junto a Errol Flynn los convirtió instantáneamente en la pareja más popular de la pantalla en Hollywood. La química entre ellos era eléctrica. El público enloquecía. La taquilla rompía récords. Pero ese mismo éxito se convirtió en su jaula dorada. Jack Warner miró los números y tomó una decisión que determinó el destino de Olivia durante años. Decidió: esta chica es la doncella en apuros perfecta. No necesitaba su profundidad. No necesitaba su talento dramático, su educación ni su capacidad para interpretar matices psicológicos complejos. Necesitaba sus grandes ojos llenos de lágrimas y su habilidad para permanecer hermosa al fondo de la escena, esperando a que un hombre que lucha viniera a rescatarla. Película tras película, el mismo patrón se repetía. Los guiones cambiaban, los vestuarios cambiaban, del siglo XVII al siglo XIX, del lejano oeste a un barco pirata, pero el papel de Olivia seguía siendo el mismo. Ella era mobiliario hermoso. Debía sonreír, agitar un pañuelo y esperar a que Errol Flynn la salvara. Para una mujer que leía literatura clásica y soñaba con papeles del nivel de Lady Macbeth, esto era una tortura por aburrimiento. Sentía que su talento se atrofiaba, como un músculo inmovilizado durante años dentro de un yeso. Intentó hablar con Warner como con un ser humano. Fue a su oficina educada, serena, llevando una pila de guiones que ella misma había encontrado. «Señor Warner», dijo con su voz suave y entrenada, «mire esto. Es un papel extraordinario, un personaje complejo, drama, desarrollo personal. Yo puedo interpretarlo, le dará prestigio al estudio». Warner ni siquiera miró los guiones. Exhaló una nube de humo de cigarro en su rostro. Se recostó en la silla y sonrió con desprecio. «Usted interpretará lo que el público paga por ver. Y el público paga por verla a usted mirando con admiración a Errol. No intente ser lista, cariño. Las actrices inteligentes terminan mal en esta ciudad». Él creía que estaba hablando con otra estrellita caprichosa cuyo mayor sueño era un abrigo de bisón nuevo y una foto en la portada de Life. No entendía que detrás de la sonrisa suave y los modales impecables se escondía un núcleo de acero. No sabía que esta dama británica ya había comenzado a estudiar el sistema desde dentro. Empezó a escuchar lo que los abogados susurraban en los pasillos. Comenzó a comprender que su contrato no era simplemente injusto. Era un mecanismo complejo, un lazo legal diseñado para que no hubiera escape. Y el elemento central de ese mecanismo era la suspensión. Una trampa de la que nadie hablaba abiertamente, pero que mantenía a todo Hollywood paralizado por el miedo. Si la cláusula de moralidad era el látigo con el que los estudios golpeaban a los actores, la cláusula de suspensión era la cadena con la que los ataban a la pared. Y lo más aterrador de esa cadena era que era invisible, hasta que dejaba de serlo. Este era el secreto mejor guardado de la contabilidad de Hollywood, la gran mentira sobre la que se sostenía toda la economía de la Edad de Oro. Para entender el infierno en el que entró Olivia, hagamos un experimento mental. Imagine que usted consigue un trabajo en una oficina. Su contrato es exactamente por un año. A mitad del año, su jefe se acerca y le dice: «A partir de hoy, usted va a limpiar baños con un cepillo de dientes». Usted protesta: «Me contrataron como gerente, no como conserje. Me niego a hacer este trabajo». El jefe sonríe: «Perfecto, no trabaje, váyase a su casa, pero no le pagaré hasta que acepte». Duro, pero quizás lógico. Sin trabajo, no hay salario. Usted se queda en casa 3 meses, vive de sus ahorros, y luego regresa cuando el jefe vuelve a ofrecerle un trabajo normal. Usted cree que simplemente perdió dinero. Pero Jack Warner tenía su propia aritmética, diabólica. En un contrato estándar de Warner Brothers, existía una regla.
Cada vez que un actor se negaba a aceptar un papel, incluso si ese papel era basura absoluta capaz de destruir su carrera, el estudio no solo dejaba de pagar el salario. El estudio detenía el tiempo. Si usted entraba en suspensión durante 3 meses, esos 3 meses no se descontaban de su contrato de 7 años. Eran eliminados del calendario y pegados al final del contrato. Esto creaba una trampa perfecta, un círculo cerrado sin salida. El estudio le ofrece un papel terrible. Usted se niega. Lo suspenden 6 meses. Su fecha de liberación se desplaza 6 meses hacia adelante. Usted regresa y recibe otro mal papel como castigo por su desobediencia. Se vuelve a negar. El plazo se alarga aún más. En teoría, un contrato de 7 años podía durar 10, 15, 20, hasta la muerte del actor o hasta que perdiera su belleza y se volviera inútil. Era una forma de esclavitud por deudas disfrazada de derecho corporativo. Para Olivia de Havilland, esta pesadilla se volvió realidad en 1943. Para entonces, ya no era una joven asustada. Era una estrella, nominada al premio de la Academia. Había pasado por fuego y agua, y llevaba su propio calendario. En su dormitorio colgaba un calendario en el que tachaba los días con un lápiz rojo. 7 años de trabajo agotador, de papeles humillantes de novia, y de luchas por cada centímetro de respeto estaban llegando a su fin. Según sus cálculos, el contrato expiraba en agosto de 1943. Vivía para esa fecha. Se dormía pensando en ella. Soñaba con el día en que se convertiría en una agente libre, un término que en aquella época sonaba como pura fantasía. Se imaginaba eligiendo directores por sí misma, diciendo que no sin castigo, interpretando a una mujer real en lugar de una muñeca de cartón. Ya había probado el aire de la libertad. Incluso había preparado un discurso de despedida. Y entonces llegó el día señalado. Olivia se puso su mejor vestido, empacó sus pertenencias en el camerino y se dirigió al edificio administrativo para formalizar el fin de su contrato. Caminó por los pasillos del estudio con la cabeza en alto, sonriendo a los guardias que había visto todos los días durante 7 años. Creía que se despedía para siempre. Entró en la oficina de Jack Warner. El magnate estaba sentado detrás de su enorme escritorio, cubierto de guiones y presupuestos. Ni siquiera se levantó para saludarla. «Vine a recoger mis documentos, Jack», dijo Olivia. «Mis 7 años terminaron hoy». Warner levantó lentamente la vista hacia ella. No había tristeza en sus ojos, ni ira. Solo el cálculo frío de un carnicero pesando una res. Sin decir palabra, abrió un cajón y sacó una carpeta. «Cuenta mal, cariño», dijo abriendo el documento. Sus 7 años terminaron solo en su imaginación. En la realidad, todavía nos debe 25 semanas. Olivia se quedó paralizada. 25 semanas. Casi medio año. Esto es un error. Su voz tembló, pero trató de mantenerse serena. Hoy es el día 23 de agosto. Firmé el contrato exactamente hace 7 años. Olvidó las suspensiones, dijo Warner, clavando su dedo grueso en una columna de números. ¿Recuerda ese western que rechazó en 1940? 6 semanas de inactividad, y esa comedia de 1941 que llamó Basura. 8 semanas más. Lo hemos contado todo. No se irá hasta que trabaje cada día que nos robó. En ese momento, el mundo de Olivia se derrumbó. No era solo decepción. Era la comprensión de un futuro aterrador. Warner la estaba reteniendo como rehén. Si aceptaba trabajar esas 25 semanas, él le daría otro papel de mobiliario. Ella se negaría, porque no podía permitirse malas películas después del éxito de Lo que el viento se llevó. Él la suspendería de nuevo. Y esas 25 semanas se convertirían en 50. Luego, en 100. La línea de meta se alejaba constantemente, como el horizonte, imposible de alcanzar. Era la paradoja de Zenón, interpretada por abogados de Hollywood. Aquiles nunca alcanza a la tortuga, y Olivia de Havilland nunca se vuelve libre.
No va a ningún lado, Olivia. La voz de Warner se endureció. Usted pertenece a Warner Brothers. Es nuestro activo. Invertimos dinero en usted, la convertimos en una estrella y exprimiremos este limón hasta la última gota. Y si intenta huir, me aseguraré de que ni siquiera consiga trabajo como acomodadora en un cine de Idaho. Olivia salió de la oficina. Las piernas le temblaban. El sol de California se veía negro. En ese momento, la mayoría de las actrices se habrían quebrado. Muchas lo hicieron. Lloraron, bebieron, pidieron perdón y regresaron al establo para interpretar lo que les ordenaran, solo para recibir un salario semanal. Pero Jack Warner cometió un error fatal. Juzgó a los demás según él mismo. Creía que todos estaban motivados por el miedo y la codicia. No tomó en cuenta una cosa. Olivia de Havilland era Melanie Wilkes solo en la pantalla. Dentro de ella vivía el espíritu de una guerrera, un espíritu que despierta únicamente cuando se le arrincona. Ella volvió a casa, pero no lloró sobre la almohada. Se sentó junto al teléfono. Llamó a la única persona que la escucharía sin pensar que estaba loca, el abogado Martin Gang. «Martin», dijo, con acero resonando en su voz, «vamos a presentar una demanda». «Olivia, esto es un suicidio», respondió el abogado. «No puedes demandar a Warner. Ellos tienen un ejército de abogados. Te aplastarán». «No me importa», lo interrumpió ella. «Prefiero morir de hambre antes que pasar un solo día más en esa prisión. Encuéntrame una ley, Martin. Encuéntrame cualquier cosa». Aún no sabía que esa llamada marcaría el inicio de la batalla más ruidosa en la historia de Hollywood. Una batalla en la que su oponente no sería solo Jack Warner, sino el miedo de toda una industria. Pero para entender por qué su paciencia se agotó exactamente en ese momento, debemos retroceder. Debemos examinar la paradoja de su papel más famoso. El papel que debía ser su triunfo, pero que en realidad se convirtió en la prueba más humillante de su esclavitud. Hablamos, por supuesto, de lo que el viento se llevó. Cualquier manual de gestión dice: cuando un empleado logra un éxito extraordinario, debe ser recompensado. Mejor salario, tareas más interesantes, mayor autoridad. Esa es la lógica del crecimiento. En el Hollywood de Jack Warner, la lógica era la de una prisión. Si un prisionero se vuelve demasiado popular, el régimen debe endurecerse para que no tenga ideas peligrosas. El ejemplo más claro y doloroso de esta absurda lógica es la historia del papel de Melanie Hamilton en Lo que el viento se llevó. Hoy, para nosotros, esta película es un clásico eterno. Para Olivia de Havilland, en 1939, fue un salvavidas. Una oportunidad de demostrarle al mundo que no era simplemente una chica con corsé, sonriendo dulcemente a Errol Flynn mientras él masacraba enemigos. Melanie era compleja, trágica y espiritualmente fuerte. Era el papel de su vida. Pero Olivia no podía simplemente ir a una audición. Ella era propiedad de Warner Brothers. Y la película estaba siendo producida por David O. Selznick, un productor independiente. Para obtener este papel, Olivia tuvo que realizar un ritual humillante. No fue con Jack Warner a exigir nada. Sabía que era inútil. Fue con su esposa. Olivia tomó el té con Ann Warner y literalmente le rogó que influyera sobre su marido. «Moriré si no interpreto este papel», dijo. Warner aceptó, pero no por bondad. Aceptó porque vio una oportunidad de negocio rentable. En Hollywood existía una práctica llamada préstamo. Era un término legal que normalmente se aplicaba a equipos de construcción, sistemas de iluminación o camiones. Pero en los años 30 se aplicaba a personas vivas. Jack Warner prestó a Olivia de Havilland a David O. Selznick. Los términos del acuerdo eran confidenciales, pero la estructura era estándar para la época y monstruosamente cínica en esencia. Selznick pagaba a Warner Brothers una enorme tarifa semanal por el trabajo de la estrella, por ejemplo, $1,500, una suma gigantesca para aquellos años. ¿Y qué recibía Olivia? Recibía su salario estándar del contrato de Warner Brothers.
aproximadamente $500. La diferencia, $1,000 por semana. Iba directamente al bolsillo de Jack Warner. Piénselo. Un hombre obtenía ganancias excedentes del talento y el trabajo de una actriz, sin invertir un solo centavo, simplemente porque poseía un papel con su firma. Olivia se agotaba trabajando en la película más ambiciosa de la época, mientras su dueño cobraba dividendos como un casero alquilando un apartamento. Pero Olivia no se quejaba. Era feliz, estaba actuando, estaba viva. La película se estrenó y se convirtió en un fenómeno. Olivia recibió una nominación al premio de la Academia como mejor actriz de reparto. Críticos que antes la llamaban una bonita nada, ahora escribían odas a su talento. Demostró que podía sostener escenas dramáticas, que su voz tranquila podía sonar más fuerte que los cañones. Regresó a Warner Brothers como una vencedora. Creía que ahora todo cambiaría, que Jack Warner finalmente la vería como una actriz seria, al nivel de Bette Davis, que sería tomada en serio. La realidad la golpeó en el rostro como un trapo mojado. Lo primero que hizo Jack Warner tras su regreso triunfal fue meterle en las manos el guión de otra película de segunda categoría. El papel era vacío, tonto y secundario. Otra novia. Otro mueble. No fue un accidente. Fue un ataque psicológico calculado. Warner practicaba una táctica llamada cortar la arrogancia. Temía que, después del éxito de Lo que el viento se llevó, Olivia se volviera incontrolable. Necesitaba devolverla a su lugar. ¿Crees que ahora eres una reina porque recibiste una nominación?, decía su mirada. Aquí no eres nadie. Interpretarás lo que yo diga. Para Olivia, ese fue el punto de no retorno. Sostenía en las manos un guión que insultaba su inteligencia y comprendió. Si aceptaba ahora, perdería para siempre. Si aparecía en esa basura después de Lo que el viento se llevó, borraría su propio éxito. El público olvidaría a Melanie y volvería a ver a la muñeca. Colocó el guión sobre el escritorio. No voy a hacer esto, señor Warner. El silencio llenó la oficina. Rechazar un papel era una violación de la jerarquía. Era una rebelión. Warner no gritó. Simplemente presionó el botón del intercomunicador y le dijo a su secretaria: «Procese una suspensión para la señorita de Haviland. A partir de hoy, no recibirá salario». Clic. El tiempo se detuvo. Olivia salió de la oficina sin trabajo, sin dinero, pero con su dignidad intacta. Pensó que sería algo temporal, que Warner se calmaría, que necesitaba una estrella. Pero pasaron los meses. Warner le ofrecía metódicamente malos papeles. Ella se negaba. El periodo de suspensión crecía. Y fue precisamente en ese momento, durante la inactividad forzada, cuando Olivia comenzó a leer. No guiones, leyes. En algún momento, sentada en una biblioteca, se topó con un estatuto viejo y polvoriento, adoptado en el año 1872. La sección 2855 del Código Civil de California. Esa ley no había sido escrita para estrellas de cine. Había sido creada para proteger a trabajadores contratados, sirvientes y jornaleros agrícolas de una esclavitud de facto. La ley decía: un contrato de servicios personales no puede hacerse cumplir por más de 7 años desde el inicio del servicio. 7 años. Punto. No había ni una palabra sobre suspensiones, enfermedades o huelgas. Solo decía 7 años calendario. Olivia sintió que el pulso se le aceleraba. Si esa ley se aplicaba a los actores, entonces todo el sistema de suspensiones de Warner era ilegal. Todos esos meses y años añadidos eran ficción. Un farol legal. Tomó el teléfono. Necesitaba un abogado que no tuviera miedo de desafiar al sistema. Un abogado dispuesto a enfrentarse al club más rico de Estados Unidos. Así comenzó su camino hacia los tribunales. Un camino que recorrería completamente sola. Hoy, cuando una estrella demanda a un productor, se convierte en el evento principal de las redes sociales. Los fanáticos lanzan etiquetas. Los colegas graban videos de apoyo. En 1943,
Olivia de Havilland se encontró en un vacío absoluto. En el momento en que la noticia de la demanda de Havilland contra Warner Brothers se filtró a la prensa, la ciudad le dio la espalda. Era miedo. Miedo crudo, animal, a perder el trabajo. Actores que habían bebido champaña con ella en los estrenos cruzaban a la acera de enfrente cuando la veían venir. Temían que, si alguien los veía hablando con una rebelde, los espías de Warner lo reportaran y sus carreras terminaran. Incluso amigos cercanos le susurraban: «Olivia, has perdido la razón. Retira la demanda. Pide disculpas. No entiendes con quién te estás enfrentando. Te destruirán». Tenían motivos para decirlo. La sombra de Bette Davis se cernía sobre el caso. Varios años antes, la gran Bette Davis, una mujer con el temperamento de un bulldog, ya había intentado demandar a Warner en un tribunal inglés. Intentó romper su contrato, calificándolo de esclavista, y perdió. El juez inglés, un hombre de la vieja escuela, miró las cifras de su salario y dijo: «Esta es una esclavitud muy bien pagada, señorita Davis. Regrese a trabajar». Bette Davis volvió al estudio quebrada, cargada con enormes deudas legales. Warner la obligó a trabajar hasta pagar cada centavo. Fue una lección para todos. No se resistan. Si la reina de Hollywood había perdido, ¿qué oportunidad tenía esta muchacha callada de ojos grandes? Olivia no tenía dinero. Debido a la suspensión, no había recibido salario durante muchos meses. Las cuentas se acumulaban. Vivía en una casa pequeña, ahorraba en comida. Su única arma era un abogado joven y ambicioso, Martin Gang, y su fe en que 1872 era más fuerte que 1943. El juicio comenzó en el Tribunal Superior de Los Ángeles. No se parecía en nada a las películas. No hubo discursos ardientes ante un jurado. Fue un duelo seco y agotador de lenguaje legal. La posición de Warner Brothers era simple y cínica. Un actor es un especialista único. El estudio invierte millones en construir esa estrella. Si el actor se niega a trabajar, el estudio pierde su inversión. Por lo tanto, el tiempo de trabajo efectivo es la única medida justa. Si ella no trabajó un año de los 7, nos debe ese año. De lo contrario, los actores firmarán contratos, se sentarán en casa durante 7 años, y luego se irán como estrellas. La lógica parecía de hierro. Martin Gang, el abogado de Olivia, eligió una estrategia diferente. No discutió sobre dinero ni inversiones. Atacó un solo punto: la definición de la libertad. «Su señoría», dijo, «no estamos discutiendo sobre dinero. Estamos discutiendo sobre la naturaleza del tiempo. Si un contrato dura 7 años, termina después de 7 años. Si se permite al empleador añadir tiempo por cada día de descanso o enfermedad, el trabajador cae en servidumbre por deudas. Esto contradice la Constitución de los Estados Unidos de América. Una persona no puede estar atada a otra persona para siempre, sin importar cuánto dinero se le pague». La tensión colgaba en la sala. La expresión «servidumbre por deudas» era peligrosa. Evocaba la época posterior a la Guerra Civil, cuando los antiguos esclavos eran obligados a trabajar para saldar deudas. Comparar el glamour de Hollywood con una plantación era una osadía. El juez Charles S. Burnell escuchaba con atención. Era conocido por su mal genio, pero también por su devoción a la letra de la ley. Olivia estaba sentada en la mesa de la demandante, recta como una cuerda. Sabía que no solo su carrera estaba en juego, toda su vida estaba en juego. Si perdía, quedaría en bancarrota. Warner la obligaría a interpretar papeles insignificantes hasta la vejez como advertencia para los demás. No había camino de regreso. Los puentes estaban quemados. Y entonces llegó el día del veredicto. El juez Burnell golpeó el mazo. «El tribunal determina», dijo con una voz áspera, «que el legislador, al adoptar la sección 2855, se refería a años calendario. 7 años son 7 años. La práctica de añadir tiempo de suspensión al plazo de un contrato es ilegal. La señorita de Havilland es libre». Fue un shock.
Una explosión. Lo imposible se volvió posible. Pero Olivia no tuvo tiempo de descorchar champaña. Aún no sabía que la peor prueba estaba por venir. Jack Warner no tenía intención alguna de rendirse tan fácilmente. Puso en marcha un mecanismo de venganza diseñado para borrar su nombre de la historia del cine. La marca negra había comenzado. En las películas de Hollywood, después de que el héroe pronuncia un discurso encendido y el juez golpea el mazo, suena música triunfal. El villano es derrotado y aparecen los créditos. Un final feliz. En la vida real de Olivia de Havilland, después del veredicto del juez Bornell, comenzó el verdadero infierno. Jack Warner no era simplemente un empresario. Era un tirano vengativo que percibía cualquier pérdida de control como una humillación personal. Perder un juicio contra una chica era algo que no podía perdonar. Ese mismo día, los abogados de Warner Brothers presentaron una apelación. Esto significaba que la decisión del tribunal no entraba en vigor de inmediato. El caso quedaba suspendido en el limbo. Pero Warner no esperó a la burocracia. Activó su recurso más aterrador: el sistema no oficial conocido como justicia telefónica. En el Hollywood de los años 40 existía un cartel tácito. Los jefes de los 5 estudios más grandes, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, 20th Century Fox, RKO y Warner Brothers, podían odiarse entre sí, pero cuando se trataba de controlar a sus esclavos, actuaban como un frente unido. Warner envió a todos los estudios una advertencia no oficial, pero perfectamente clara. Olivia de Havilland es una rebelde, es radiactiva. Quien le dé trabajo me declara la guerra. Y Hollywood obedeció. Imagine esta pesadilla. Usted gana en los tribunales. Demuestra que tiene razón, es joven. Tiene 27 años. Es hermosa, es talentosa. Está nominada a un premio de la Academia. Está lista para trabajar. Pero el teléfono permanece en silencio. Una semana, un mes, un año. Era un bloqueo. Olivia se encontró en un aislamiento profesional total. Directores que soñaban con trabajar con ella levantaban las manos con impotencia. Lo siento, Olivia. Las órdenes vienen de arriba. No podemos correr el riesgo. Era una guerra de desgaste. Warner sabía que tenía millones, y Olivia solo tenía deudas con sus abogados. Confiaba en el hambre. Esperaba que la desesperación la obligara a arrastrarse de regreso a las puertas del estudio, caer a sus pies y firmar cualquier contrato, por opresivo que fuera, solo para volver frente a una cámara. Vivía a crédito. Arreglaba vestidos viejos. Dejó de asistir a fiestas porque no tenía que ponerse ni dinero para taxis. Lo más doloroso era ver cómo papeles escritos para ella iban a parar a otras. Ver cómo su tiempo, el mismo tiempo por el que había luchado, se escapaba como arena entre los dedos. Los mejores años de la vida de una actriz, el pico de su fuerza física y su belleza, se quemaban en el horno de una guerra legal. Pasaron 2 años. Olivia de Havilland no trabajó durante casi 2 años. Cada mañana despertaba con el mismo pensamiento. Tal vez me equivoqué. Tal vez debí someterme. Bette Davis se sometió y está trabajando. Y yo estoy sentada aquí, en una casa vacía, sin que nadie me quiera. Era una presión psicológica de intensidad monstruosa. El sistema le susurraba: sin nosotros no eres nada. Eres polvo. Pero fue precisamente en ese silencio y esa pobreza donde Olivia finalmente templó su carácter. Comprendió que, si se rendía ahora, traicionaría no solo a sí misma, sino a la propia idea de la libertad. Decidió que prefería abandonar la profesión para siempre, convertirse en enfermera o secretaria, antes que volver a permitir que un hombre con un cigarro decidiera cuánto valía su vida. Resistió el asedio hasta el final. Y la fortaleza de Warner se derrumbó. El día 3 de febrero de 1945, la Corte Suprema del Estado de California. Esta era la instancia final. No había ningún lugar más alto al cual apelar. 3 jueces revisaron la apelación de Warner Brothers y emitieron una decisión definitiva.
No solo confirmaron el fallo del tribunal inferior, destruyeron por completo los argumentos del estudio. En la opinión escrita, el juez Clement Sheen plasmó palabras que se convirtieron en el estándar de oro del derecho laboral. Nos parece absurdo afirmar que un trabajador pueda quedar atado a un contrato de por vida simplemente porque se negó a realizar un trabajo que consideraba inaceptable. 7 años significan 7 años calendario. Punto. Fue una victoria total e incondicional. Esta decisión se convirtió de inmediato en un precedente legal. Recibió el nombre no oficial de la Ley de Haviland. Hoy se la conoce como la sección 2855 del Código Laboral de California. En un solo instante, miles de actores, músicos y guionistas se volvieron libres. Las cadenas de las suspensiones se desintegraron en polvo. Los estudios ya no podían mantener a las personas atadas de manera indefinida. El equilibrio de poder en Hollywood cambió para siempre. Ahora, el talento podía dictar las condiciones. Pero para Olivia, esto era algo más grande que una victoria legal. Necesitaba llevar a cabo un acto de retribución, no con palabras, sino con hechos. En el momento en que la decisión judicial entró en vigor, el teléfono que había permanecido en silencio durante 2 años explotó. Todos los estudios que el día anterior temían a Warner ahora hacían fila en la puerta de la mujer que ganó. Ella ya no era propiedad. Era una agente libre, el activo más codiciado de la ciudad. Olivia podía elegir cualquier proyecto, cualquier salario, y eligió Paramount. Eligió la película A cada uno lo suyo. Fue una elección magistral. El guión exigía que la actriz interpretara a una mujer a lo largo de 30 años de vida, desde una joven ingenua hasta una madre desgastada y marcada por las batallas que renuncia a su hijo. Era un papel de dificultad extraordinaria. El tipo de papel que Warner había despreciado con burla. Esto no es para ti. Tú solo sabes sonreír. Olivia lo interpretó con una autenticidad estremecedora. Volcó en el personaje todo el dolor de 2 años de aislamiento, toda su soledad y toda su fortaleza. El día 13 de marzo de 1947, la ceremonia de los premios de la Academia. Toda la sala quedó en silencio. En la categoría de Mejor Actriz, Olivia de Havilland. Cuando se pronunció su nombre, la sala estalló en aplausos. No eran solo aplausos por una actuación, eran aplausos por el coraje. Hollywood reconoció a su nueva reina. Ella subió al escenario sosteniendo la estatuilla dorada, su primer premio de la Academia como actriz principal. En algún lugar del público estaba sentado Jack Warner. No sabemos qué pensó en ese momento, pero sí sabemos lo que vio Olivia. Vio a su antiguo dueño obligado a aplaudir a la mujer a la que había llamado ganado y a la que había intentado destruir. Demostró que podía llegar a la cima sin él, a pesar de él. Fue la venganza más dulce en la historia del espectáculo, sin escándalos, sin gritos, solo el triunfo puro e innegable del talento y la voluntad. Olivia de Havilland vivió una vida extraordinaria de 104 años. Sobrevivió a Jack Warner, sobrevivió a la Edad de Oro y vivió para ver cómo las rejas del sistema de estudios, las mismas que ella había cerrado en los tribunales, finalmente se derrumbaban. Su victoria se convirtió en la base de la libertad de cada intérprete moderno. Jared Leto, Scarlett Johansson, Taylor Swift. Todos ellos, cuando luchan contra corporaciones, están parados sobre los hombros de Santa Melanie. Pero esta historia contiene una ironía monstruosa, una ironía que produce escalofríos. Olivia de Havilland dedicó su vida a destruir la dictadura de Hollywood. Luchó contra un sistema en el que el estudio era un dios y el actor era un engranaje obediente que generaba millones. Pero Olivia no sabía, o quizás tenía miedo de admitirlo, que la arquitecta de ese sistema no había sido una corporación sin rostro ni hombres con trajes caros. La prisión de la que ella luchó tan desesperadamente por escapar había sido construida por otra actriz. Mucho antes de Olivia,
En los albores del cine mudo, Hollywood estaba gobernado por una mujer conocida como la novia de América. Usted ha visto sus fotografías. Un rostro angelical, ojos inocentes, rizos dorados, parecía la criatura más inofensiva del mundo. Era el disfraz más brillante en la historia de los negocios. Su nombre era Mary Pickford, y fue ella quien transformó el cine de un entretenimiento de feria en una industria despiadada. Fue la primera en comprender que el rostro de un actor era una marca registrada. Fue la primera en firmar contratos millonarios. Creó las reglas del juego en el que una estrella se convertía en un activo. La verdad amarga es que Mary Pickford, con sus propias manos, creó el mismo golem de Hollywood que, 20 años después, intentaría devorar a Olivia de Havilland. Olivia luchó contra las consecuencias de la ambición de Mary. Como una mujer pequeña, de apenas 150 centímetros de estatura, se convirtió en la madrina de la mafia que llamamos Hollywood. ¿Y por qué, después de crear United Artists, se convirtió en la capitalista más despiadada de su época, una mujer a la que incluso Charlie Chaplin temía? Para comprender cómo se construyó este laberinto, debemos conocer la historia de su arquitecta. Suscríbase al canal para no perderse la historia que lo llevará de regreso al principio. Analizaré la vida de Mary Pickford, la mujer que inventó el sistema de estrellas para gobernar el mundo, pero que al final construyó una jaula para todos los demás.